El tema que estamos compartiendo es la profecía de las 70 semanas. Esta es yo creo que es la única profecía que nos habla con un tiempo específico, ¿verdad? Desde hasta. No es simplemente en el futuro, en los postreros tiempos, en el fin de los siglos. No, esta es una profecía que nos da una fecha de inicio y consecuentemente una fecha de cumplimiento. La leo nuevamente para que se den cuenta que al leer en español voy a hacer algo que no hice ayer para aclarar esto. El tema es 70 semanas. Lo que este mensaje está enfocándose son 70 semanas. Y primero nos dice, están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Queda identificado que este tema es solo para Israel y Jerusalén. Ahí sí que está clarísimo que no es una cosa que nos podemos aplicar nosotros. ¿Por qué? Porque estas 70 semanas estaban definidas, especificadas para terminar la prevaricación. Y ayer vimos que los prevaricadores fueron Israel. Hay varios textos en mi libro, pero como yo estoy aquí haciendo un resumen, solo leí uno para mostrarles que el pueblo que fue prevaricado, el que no ha cumplido con lo que se le tenía que cumplir, es el pueblo de Israel. Y dice, para poner fin al pecado. Y obviamente sabemos que el pecado sigue todavía, porque todavía hay pecadores, nosotros mismos pecamos, y cuando cometemos pecado, dice abogado, tenemos para con el Padre, nos arrepentimos, pero leímos el comentario de un doctor en teología que decía que las palabras en el original hebreo lo que dicen es el sacrificio por el pecado. Ya no hay más sacrificio por el pecado, porque aunque todavía hay pecado, ya Jesús pagó por todo el pecado pasado, por el pecado presente y por el pecado futuro. Su sangre pagó un perdón para siempre, para que todo aquel que siguiendo las instrucciones de arrepentirse, reconocer su pecado, arrepentirse y clamar la misericordia de Dios, entonces puede nacer de nuevo. Esas dos fueron las dos que vimos anoche. Continúa la tercera, donde dice expiar la iniquidad. Esa es la que vamos a ver hoy. Y luego dice el ungir al santo de los santos. Ahora voy a esto. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, enfatizamos esto, desde, ¿qué cosa? La fecha en que se reciba la orden de reedificar a Israel. Hay dos fechas que los que quieren extender las 70 semanas al futuro dicen que fue cuando Ciro les dio la libertad, pero Ciro, los envió para reedificar la casa de Dios, no la ciudad. Fue Artajerjes el que dio la orden para edificar la tierra, ¿verdad? La ciudad. Entonces, eso fue en el 457 años antes de Cristo, y habrían de pasar 483 años para que viniera el Mesías príncipe. Y eso nos pone en el año 27 después de Cristo, cabal. Ahí está, el tiempo está clarísimo. Desde que se dio la orden para edificar el templo hasta que vino el Mesías príncipe, Cristo Jesús. Ok. Y entonces leí, sigo leyendo, me regreso a esto. Y dice así, y habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué quiero leerle esto? Fíjese, ¿de cuántas semanas estamos hablando? De 70. Ok, pero aquí menciona, habrá 7. Desde luego, la historia demuestra que en esos 7 años fue cuando estaban reedificando la ciudad, el muro y todo lo demás, y hubo una gran persecución y tuvo problemas y todo. Por lo tanto, esos 7 años son marcados aparte porque fue todo el problema, la lucha, la batalla para poder cumplir el de reedificar la ciudad. Y luego 62 semanas. Vaya, ya tenemos 7 y 62, 69. Pero pasa a explicar lo que pasa, por qué dijo 7 y 62. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Eso fue lo que pasó en los 7 años. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y al fin de la guerra durarán las devastaciones. Vaya, explico eso. Ahora dice, y por otra semana. ¿De quién está hablando esta otra semana? Es el príncipe que viene a tomar el puesto y se hace el anticristo y va a ser la bestia y va a hacer un pacto con Israel y tal. Sacan toda esa, ¿de dónde sacan toda esa conclusión? No sé. Pero si estamos hablando de 70 semanas y ya nos está mostrando que la forma de explicarlas es 7 porque va a haber tiempos difíciles, 62 que va a ser el proceso necesario para que venga el Mesías príncipe. Y por otra semana, ahí están las 3. Habrá 7 semanas, habrán 62 semanas y por otra semana. Está ese y por otra semana está refiriéndose todavía a la profecía de las 70 semanas. Por lo tanto dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El Mesías príncipe que ya vino. Después de las 62 semanas, después de las 62 semanas ya vino el Mesías príncipe y por una semana, o sea, por otra semana, que es la que faltaba, confirmará el pacto con muchos. Ok, estos son los elementos de juicio respetando la estructura gramatical para darnos cuenta que estamos hablando de las 70 semanas. Si esta otra semana no fuera la 70ª, entonces solo nos habló de 69 semanas. Pero no, aquí está hablando de la 70ª semana. Ok, entonces lo importante para nosotros, eso sí lo aclaré, no es lo que aconteció en las 70 semanas. Las 70 semanas comenzaron con Israel regresando a edificar su tierra y su ciudad y terminaron con la venida de Cristo. De hecho, Jesús, ¿cómo comenzó su ministerio Jesús? Arrepentíos. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Solo había un tiempo para Israel. Y era en ese año que estaba manifestándose el Mesías príncipe, el príncipe Mesías, que les dijo, el tiempo se ha cumplido. Así que arrepentíos. Ahora note esto. Si se está cumpliendo el tiempo para que venga su príncipe Mesías, no se van a arrepentir, van a regocijarse, viene el Mesías. Si hubieran hecho caso, ese sería el caso si hubieran obedecido. Si hubieran obedecido desde el principio que lo que decía Jehová, lo que decía la palabra de Dios, y hubiesen sido fieles al pacto, al antiguo pacto, el que él hizo con sus padres, al decirles el tiempo se ha cumplido, viene el Mesías. Al igual que nosotros los creyentes en Cristo, sabemos que viene un día glorioso. No es un día de gran tribulación, no es un día de la bestia y de todo eso. Eso no es para nosotros, eso fue el cumplimiento de las 70 semanas para Israel, como vamos a explicar más adelante. Pero para nosotros sí esperamos la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque va a ser de gran gozo, viene a reinar aquí en la tierra, a quitar la cizaña de la tierra, a separar las naciones ovejas de las naciones cabritos, y se sentará en su trono y regirá las naciones y nosotros reinaremos con él. Es glorioso. Pero aquí está diciendo arrepentíos porque viene el príncipe Mesías. ¿Y por qué arrepentirse? Porque no creyeron todas las profecías que hablaban acerca de él. No creyeron el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. No lo honraron. Quebrantaron la palabra. Entonces, si respetamos el español y las 70 semanas son 70 semanas decretadas, no son de 67 y más adelante le cobramos las otras 3. No, están decretadas 70 de principio a fin. Ok, eso fue para Israel. Pero ahora lo que pasa después de que vino el Mesías príncipe, eso sí nos compete a nosotros. Porque ¿qué hizo? Acabó con la prevaricación del pueblo, quitó el pecado, ya pagó el precio por el pecado, ya no hay más sacrificios por el pecado. Y eso nos bendice a nosotros grandemente. Ahora seguimos leyendo. Y el tercer beneficio es que para expiar la iniquidad, la muerte de Cristo fue una muerte expiatoria.
Y hay un texto aquí que ahora ya con el misterio que estaba escondido, revelado, este texto aclara mucho más que esto, lo que está aquí está escrito para la iglesia. Fíjense lo que dice. Es el texto que voy a leerles, Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros, Jesús. Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Está acabando con la iniquidad. ¿Por qué? Porque está redimiéndonos de toda iniquidad. Y luego dice, y purificar para sí un pueblo propio. Mire, esas palabras son claves y claras. ¿Por qué? Porque está edificando un pueblo para él, un pueblo para sí, un pueblo propio de él. Ya no es el pueblo de Abraham, ya no es el pueblo de Isaac y de Jacob, es un pueblo propio para él. Cuando trato de hablar muy rápido, ya parece que mi lengua no alcanza a mi mente, va más rápido a mi mente. Bueno, repito entonces, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora viene el complemento a este texto. Está desde luego en Efesios capítulo 5, versículo 27, y está hablando de Cristo y la iglesia. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo. Aquí lo que dice, quien se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos a un pueblo para sí. Y dice, y a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ven? Entonces, al cumplirse las 70 semanas, al cumplirse la profecía donde Israel está siendo juzgado, porque todo lo que Dios soportó durante el tiempo de la venida del Mesías, y entonces ya surge aquel pueblo que el Señor llama su pueblo. Ya no es el pueblo de Jacob, ya no es el pueblo de Abraham, ya no es el pueblo de Isaac, ya es el pueblo suyo. Y se lo está presentando a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, ese pueblo propio habla, la palabra en el original dice que es una clase más allá de lo normal, es decir, especial, peculiar. Y nos dice que nosotros somos un pueblo peculiar, especial, para Él. No encajamos con los demás, pero para Él somos preciosos y para Él somos especiales. Y sigue diciendo aquí en el de Tito, que le dije que es el texto que debemos de considerar. Tito dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El pueblo propio, peculiar, que él está apartando para sí, para que sea propio, es celoso de buenas obras. Y ahí es donde encontramos Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, este tercer elemento del cumplimiento de las 70 semanas es muy especial para nosotros, los que nos consideramos parte de su cuerpo, parte de su iglesia, los que sabemos que nos está separando para sí, para que sea una iglesia peculiar. No tiene que... por eso cuando dicen que debemos de gobernar la iglesia como una empresa y todo eso, suena bonito cuando se empiezan a tratar de hacer las analogías del orden y otras cosas. Pero recuérdense, los bonitos son los principios, claro. Pero la iglesia no es una empresa en ese sentido. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es un pueblo para sí, un pueblo propio de Él. Somos hechuras suyas creados para Él, para que Él sea la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces la cabeza es la que mueve, gobierna todo el cuerpo. Y es especial. Tenemos que entender eso. Y nos quita toda esta bendición, el de reconocer esto, nos lo quita aceptar que las 70 semanas no se han cumplido.
Óigame, si las 70 semanas no se han cumplido, todavía seguimos en pecado, todavía no se ha hecho un sacrificio que sea de una vez para siempre para traer una paz perpetua, porque todavía no se han cumplido las 70 semanas. Hay tanto que no se paran a pensar. Tratan de defender su postura doctrinal. Se aferran a sus tradiciones y no se dan cuenta del gran daño que están causando. ¿Saben por qué aparentemente la iglesia no está siendo triunfante? Porque los miembros de la iglesia, los líderes de la iglesia, están para decir que no, que la victoria todavía no la tenemos. Sí, Jesús ya reina en el cielo y en nuestro corazón. No, pero Jesús tiene que reinar en la tierra, sentado en su trono en la tierra, rigiendo a todas las naciones. Son su herencia, ya la adquirió. Pero no, no hay una disposición de humillarse ante la poderosa mano de Dios y reconocer: estaba equivocado. Señor, perdón, no había visto la sencillez de tu palabra. Por eso es que Dios escoge a lo vil y menospreciado, porque los simplotes como yo creemos lo que está escrito ahí, no empezamos a indagar, ¿y qué si esto, y qué si lo otro, y qué si este colocho, o que este pelo liso? No. Está escrito. 70 semanas están decretadas. Punto. No hay más que abordar. Y ahora nos explica las bendiciones del cumplimiento de esas 70 semanas. Ok, el escritor de los Hebreos, en el capítulo 8 de Hebreos, versículos 12 y 13, dice: porque seré propicio a sus injusticias. Así, porque este ya el cuarto punto, no, la misma cosa. Este es el tercer punto, para expiar la iniquidad. Dice el autor de Hebreos: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando se cumplieron las 70 semanas, el antiguo pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob, para con Israel, el pueblo de Israel, estaba presto o pronto, próximo a desaparecer. E inmediatamente después, en la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se acabó el pacto. De hecho, antes de la muerte, porque Él dijo: este es el nuevo pacto, estando todavía aquí con nosotros. Así que si se dan cuenta, estaba próximo a desaparecer. Y si Jesús dijo: este es el nuevo pacto, se tiene que haber cumplido las 70 semanas. Si no, Jesús está estropeando la doctrina de la 70ª semana futurista. Pero Jesús dijo: este es el nuevo pacto. Y eso se dio después de que se cumplieran las 70 semanas. Esta declaración también implica que ya no existirá ninguna necesidad de templo. ¿Por qué? Pues ya no habrán más sacrificios por el pecado. Y si se llegase a dar, esto es otra cosa que no se han puesto a considerar los que están de apoyar que el tercer templo y el tercer templo. Si se llegase a dar, ¿se puede dar? Sí, puede que los hombres decidan hacerlo y lo edifiquen y pues se puede dar. Pero si se llegase a dar y trataran de cumplir la función del templo como la tenían, sería una abominación y sería un desprecio de lo más indigno, de lo más degradante, que dirían que nuestro Señor Jesucristo no cumplió con lo ahora que sí cumplió. Porque si se tiene que tener un templo terrenal, es porque no se acepta el templo celestial, el templo que somos nosotros, el cual Cristo edificó. Se echaría por los suelos el templo edificado por Cristo para levantar otro templo a una nación rebelde a Dios, a una nación que no guardó el pacto de Dios, que no honró a Dios y que motivó, inspiró e instigó a Roma para que mataran al Mesías. Y que aún cuando el gobernante romano decía: no, pero si no le encuentro culpa, ¿qué quiere que hagamos? Entonces gritaron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Óigame, qué cosa tan aborrecible. Pero
tienen el velo, amados hermanos, que no se dan cuenta de todo ese gran oprobio a nuestro Señor Jesucristo. Y hasta maldecirse ellos solos, echando sobre sí y sobre sus hijos la sangre del justo. ¿Cómo pueden esperar que todavía haya fin de un paréntesis que ustedes inventaron y que Jesús, el que les dijo, ustedes ya no son parte del reino, los vaya a usar como su pueblo y para restaurar la gloria del reino? Eso está solo en su imaginación, en su especulación. No está escrito en ninguna parte de la Biblia. El punto número 4 dice, para traer una justicia perdurable. ¿Qué es perdurable? Que perdura para siempre, que dura para siempre, que no se deshace, que no se pierde, que no se envejece. Entonces, la cuarta cosa, la cuarta bendición del cumplimiento de las 70 semanas es esa justicia perdurable. Y el texto más glorioso, diría yo, para explicar este punto, es 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice así, al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. No le echó nuestros pecados, lo hizo pecado. Eso es importante ese énfasis. ¿Por qué? Porque dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No nos da un poquito de justicia, nos hace justicia. Nos convertimos en la justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el cumplimiento de las 70 semanas fue para traer una justicia perdurable a la tierra, a todo aquel que estuviera dispuesto a creer en el Señor Jesucristo, en su labor redentora y a la vez reconocer su pecado propio, su indignidad y su merecimiento del castigo eterno por haber rechazado al único que podía redimirnos del pecado. Entonces, llegamos a estos otros dos puntos para que si alguno quiere hacer alguna pregunta o si quiere hacer algún comentario sobre hasta donde vamos ahorita, hasta este cuarto punto y de lo que hablamos primero, de que son 70 semanas que están divididas en 7 semanas, 62 semanas y por una semana más. ¿Ve? Ahí están las 70 semanas. ¿Ok? Así que preguntas, comentarios, ustedes tienen la palabra.